A continuación, presentamos por medio de la señal de Radio Universidad de Atacama el programa Más Salud, un espacio que persigue a través de la entrevista a profesionales especializados brindar recomendaciones en la perspectiva de la prevención, promoción y buenas prácticas que aportan al bienestar sanitario de las personas. Este programa, conducido por el periodista Oscar Delgado, también está disponible en formato podcast para que pueda escucharlo cuantas veces sea oportuno. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Más Salud, programa que se realiza con la colaboración entre la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la Universidad de Atacama y la Facultad de Ciencias de la Salud de la misma Casa de Estudios Superiores. Nos transmite Radio Universidad de Atacama en la frecuencia 96.5 y también nos pueden escuchar a través del podcast. En esta ocasión vamos a presentar a dos destacados académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud, que son del programa de ergonomía que está alojado en el Departamento de Kinesiología de la Universidad de Atacama. Ahora, primero les quiero presentar a Pamela Astudillo Cornejo. Ella es psicóloga y también es magíster en ergonomía. ¿Cómo está, Pamela? Muy bien. Muchas gracias. Bienvenida a Más Salud. Y también del programa de ergonomía, magíster en la misma disciplina, Carlos Ibarra Villanueva, kinesiólogo de formación. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerles aquí. Esta invitación se debe principalmente al trabajo que están realizando de manera consecutiva a través de una serie de webinars que ha realizado el programa mismo de ergonomía. Y en el caso de Pamela, recientemente ha presentado una de estas exposiciones que tiene que ver con la salud mental en este tiempo de pandemia. Y al respecto nos gustaría preguntarle cuáles son las principales dudas, las principales consultas que tienen las personas y cómo ha sido esta experiencia de exponer en webinar. Igual principalmente una de las principales dificultades que plantean las personas frente a esta temática es, por ejemplo, si tengo ansiedad o las reacciones típicas que pueden tener las personas frente al contexto de pandemia en el cual estamos viviendo. Por ejemplo, en el sentido de aumenta la ansiedad, aumenta la incertidumbre. Y además sumado a un contexto social en el cual estamos viviendo, en que en el trabajo se improvisaron muchas cosas y la gente no tiene certeza acerca de cómo reaccionar muchas veces y cómo debieran reaccionar en sus empresas también. Entonces las personas habitualmente y en el contexto en que nosotros hemos realizado los webinars, principalmente a mí me tocó responderle a una audiencia que está muy carente de la temática, el desarrollo de esta temática, principalmente las dificultades que hay en el trabajo, las mediciones de los riesgos psicosociales, si se ven alteradas o no, y elementos que son muy necesarios de tener un poco más de precisión al momento de hacer la gestión, sobre todo personas del área de la salud del trabajo, como prevencionistas de riesgo, gente de recursos humanos también, que están interesadas en ese tema. Pero claramente la experiencia de hacer un webinar es una muy buena experiencia porque te contacta con las personas y con el sentido que ellos tienen en esos momentos. Y recaba los intereses de las personas y a través de esos intereses también mucha información para poder profundizar también en las experiencias también que ellos tienen, en los intereses que tienen también respecto a eso. Por ejemplo, habían personas que preguntaban en el webinar si habían elementos de evaluación como cuestionarios para evaluar el estrés en contexto de pandemia, por ejemplo. En este sentido, tengo entendido que se cuenta con instrumentos estandarizados.
Sí, también hay muchos elementos, pero también va a depender del contexto en el cual están las personas trabajando. Entonces también es un tema que hay que hacer eh, de manera que la gente dentro de las empresas trabajen acerca de la situación personal que les ocurre a ellos. O sea, claramente hay gente que está mucho más expuesta porque tiene que hacer trabajo presencial, hay otras personas que no, y gente que también está más confinada porque tiene que hacer teletrabajo y es otra la realidad. Y también hay otras presiones también sociales y económicas en nuestro país. Claro, hay una serie de circunstancias, predisposiciones al cambio, al uso de la tecnología que puede ser un facilitador o al mismo tiempo puede ser una dificultad para el desarrollo de las tareas cotidianas. Claro, y en ese sentido, lo que se le ha planteado y lo que se quiso plantear en el webinar de salud mental es que la persona, el ser humano siempre tiene una ventaja en el sentido de que somos seres humanos con una capacidad de adaptación, ¿ya? Y de alguna forma nos vamos a adaptar al contexto, a las situaciones que hay difíciles. Para eso mismo, nuestra salud psicológica busca de alguna manera tener un poco de armonía en estos términos, en estas circunstancias que nos tocan vivir, y para hacer frente con cierta flexibilidad a las dificultades que se demandan en el medio, ¿ya? Entonces, de alguna manera, se responde de esa manera. Sin duda, los temas que han presentado Pamela y Carlos están tremendamente entrelazados. Si bien uno tiene que ver con el trabajo y el otro tiene que ver con la salud mental, de esa forma, que pueda conciliar ambas partes de la vida, tanto la vida personal como la vida laboral. En ese sentido, Carlos, si por favor nos podrías contar acerca de esta experiencia en webinar y cuáles fueron los principales contenidos que pudiste exponer a esta audiencia. Sí, mira, en mi caso particular abordé la temática del teletrabajo en situación excepcional de pandemia, eh, que se enmarca, digamos, dentro de esta serie de webinars. A mí me gustaría destacar también que la lógica con la cual se diseñó el programa, que se hizo rápidamente, en realidad lo lideró Pamela como directora del programa Ergonomía, digamos, se ha ido presentando temáticas que son sucesivas según la necesidad, digamos, de las personas. Ya el primero estuvo invitado un ingeniero en prevención de riesgo, que también es de nuestro programa de formación, Vladimir Tovar, quien habló de las medidas preventivas en los lugares de trabajo con respecto a la prevención del COVID-19. Pamela abordó la temática de salud mental en el trabajo. A mí me tocó abordar teletrabajo en situación excepcional. Y esta semana en particular hay dos académicos, magíster también, en ergonomía, Forlín Aguilera y Nicolás Van Níquer, que él es magíster en medicina del deporte y aspectos fisiológicos, para abordar el tema del sedentarismo en pandemia. Ahora, esos son los primeros cuatro, pero de ahí viene otro más que va a abordar un poco más adelante, digamos, el tema del retorno al trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que se trató de diseñar son medios que permitan, digamos, que las personas expresen sus inquietudes y también como universidad aportarle desde, digamos, de los conocimientos que nosotros podemos tener como especialistas, pero también recogiendo, porque hay mucha información de distintos centros de referencia mundiales, internacionales, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, qué sé yo, en España, ¿ya? Hay mucha información. Entonces, las personas, aún siendo técnicos, como los ingenieros en prevención de riesgo, como decía Pamela, se ven en la dificultad de poder filtrar esa información y llevarla a algo más aterrizado a su empresa, ¿ya? O a su situación particular. Entonces, en ese sentido, digamos, el webinar que me tocó, digamos, desarrollar sobre teletrabajo en situación excepcional, también se da con la coyuntura paralela en que nuestro país no tenía una regulación sobre eso y en periodo de pandemia sacó una modificación del Código del Trabajo, eh, y pasamos de un 0,5% de asalariados, digamos, en situación de teletrabajo a un 5%. Porcentualmente parece poco, pero en términos numéricos son casi 400.000 personas que de un día para otro se ven en esta situación. Entonces, evidentemente que es importante, es algo nuevo, no es la situación normal de teletrabajo, por eso también el título del webinar es en situación, digamos, excepcional,
porque evidentemente las condiciones de teletrabajo que las empresas pactaban antes de la pandemia y lo que se puede hacer hoy en día, digamos, dista mucho de la realidad normal, de la realidad esperable, digamos, ¿ya? Quizá hoy día hablar de normal es complejo, pero al menos de una situación esperable, regular de teletrabajo, donde uno no tenga esta dificultad, ¿cierto? De lo que mencionabas tú recién, de poder conciliar el trabajo y los aspectos familiares, porque en realidad hoy día están entremezclados y es muy difícil, digamos, poder soslayar eso, digamos, ¿ya? En ese sentido, Pamela, ella es especialista en esa área y cuando trabajaba en el Instituto de Salud Pública publicó una guía sobre conciliación de trabajo y familia, pero claramente, digamos, el tema, digamos, que hoy día se da en los hogares producto de esta situación excepcional, eh, no podía ser prevista de ninguna manera, digamos. Sí, y el otro factor, bueno, son una serie de factores ambientales que hacen que cada caso sea muy diferente del otro. En ese sentido, tenemos a las personas que trabajan de forma independiente, que dependen de su relación con clientes, y en la otra cara del trabajador que es asalariado, que tiene un jefe, que tiene que responder ante un equipo de trabajo, y cómo se llevan estas diferentes relaciones laborales tanto en el aspecto del trabajo en situación excepcional de pandemia, como en los aspectos de la salud mental. Esta pregunta es para los dos. Principalmente yo diría que uno de los elementos más importantes en que se tienen que considerar en el ámbito de este tipo de trabajo, en que estamos de manera, como dice Carlos, es excepcional. No es lo mismo hacer el trabajo, el teletrabajo o el trabajo a distancia con una situación en pandemia o sin pandemia. Entonces, uno de los elementos centrales es que los directivos, sobre todo ese webinar de salud mental, fue dirigido para que los directivos y los que gestionan el trabajo en las empresas pudiesen tener un poco más de flexibilidad con los empleados, porque no es la misma cantidad de trabajo, no es la misma, lo mismo que estamos habituados a responder o a producir que hacemos en otro contexto, sin pandemia. Estamos en una situación en la cual estamos más confinados y además las personas que están confinadas pasan más tiempo estresadas y pasan más tiempo con las dificultades típicas de la conectividad o del abatimiento que genera el trabajo, como lo decía Carlos, frente a un computador, por ejemplo. Pasa lo mismo, sea un contexto presencial, el contexto presencial va a ser mucho más estresante también porque la gente va a andar con temor, con nerviosismo, con la angustia de que si se contagió o no se contagió, tuvo contacto con una persona o no, etcétera. Entonces, Claro. esta flexibilidad es la que tienen que tener los empleadores en este contexto. Bueno, complementando lo que planteaba Pamela, ¿cierto? De los aspectos de salud mental, que quizás tenemos una cierta tendencia también a observar más el fenómeno del teletrabajo, pero no hay que olvidar que eso, digamos, impacta hoy día, digamos, en no más del 5% de los asalariados, ¿ya? Y dentro de eso, el 70% son profesionales universitarios con estudios completos. Entonces, hay que hacer visible también de que hay una necesidad real en los trabajadores y trabajadoras que hoy día están trabajando presencialmente, digamos. Más allá de que se han definido ciertos servicios como esenciales, lo que hemos visto, ¿cierto?, en las noticias es que hay mucho trabajo que se siguen ejecutando y el tema de la productividad, ¿cierto?, que plantea Pamela, las angustias que pueden tener los trabajadores, también se vinculan con eso, digamos, porque hay menos personal disponible para trabajar, las metas se siguen cumpliendo, digamos, y en ese sentido, digamos, evidentemente que eso tiene impacto en la salud de las personas. ¿Ya? Entonces, el tener la comprensión por parte de los empleadores de que esto es un factor importante y poder, digamos, manejarlo en el sentido de que ellos se sientan apoyados, de que no están solos en esto, de que no son un número más que está solamente manteniendo la estantería funcionando, digamos, es relevante, o sea, es un tema súper importante. Ya, de hecho, hubo una encuesta que se mostró hace poco en las noticias, digamos, salen casi todos los canales de televisión, que mostraba, por ejemplo, viendo la perspectiva de teletrabajo, más del 90% de los gerentes
piensa de que, digamos, el teletrabajo no ha disminuido la productividad, digamos, o sea, se ha mantenido la productividad de las empresas. Pero por otra parte le preguntaban a los trabajadores en un 60% decían que si bien lograban los objetivos de la empresa, ellos estaban sufriendo las consecuencias desde el punto de vista de la salud y tenían este tema de la inseguridad del trabajo, del empleo y todos los problemas, ¿cierto?, asociados al estrés laboral. Entonces, se pueden cumplir los objetivos de las empresas, pero también eso tiene un costo, digamos, si es que no hay un adecuado equilibrio, ¿ya? Y eso es lo principal que hemos tratado de transmitir en estos webinars, de que el cuidado de las personas tiene que estar al centro. Ya hoy día estamos en esta situación que es excepcional, y por lo tanto, digamos, las medidas que se tomen también, digamos, deben ir de la mano con la seguridad y salud de las personas, digamos. Y en ese sentido, todas estas medidas de prevención, el cese de la interacción, la distancia social, también vienen a hacer tremendos cambios a cómo estábamos acostumbrados a trabajar y a procesar también nuestras relaciones con los demás, los compañeros de trabajo. Es importante considerar el tema del factor de la social y sobre todo la importancia que tiene el colectivo de trabajo en este ámbito, porque uno de los factores protectores que tiene la persona en el ámbito del trabajo es el apoyo social que puede tener respecto a sus tareas o a las actividades que debe desempeñar. Y un factor que protege en el sentido de mejorar un poco la apreciación que tiene acerca del rendimiento laboral, de la forma en cómo puede responder, de las capacidades autopercibidas que tiene la persona en el ámbito del trabajo. Por eso mismo es importante en esta situación que estamos de confinamiento, o en las personas que están con menos contacto, no perder ese contacto entre las personas que es tan vital, ¿ya? Y más allá del apoyo, o sea, es importante el apoyo social, o por ejemplo el apoyarse en tareas que uno no sabe realizar, el cómo lo hace a lo mejor un compañero de trabajo, buscar la forma en cómo comunicarse, como antes se hacían antiguamente, digo yo, pero en el contexto sin pandemia teníamos la posibilidad de relacionarnos celebrando los cumpleaños, teniendo reuniones donde nos veíamos todos o conversábamos y hablábamos cosas cotidianas. En estos momentos la gente se comunica, sobre todo en el ámbito del teletrabajo, y es bien orientado a la tarea, ¿ya? Y no se conversa mucho acerca de cómo han pasado o qué es lo que han sentido, y ese tipo de cosas son importantes para hablarlas. Es súper interesante esto de lo que nos estás hablando. De hecho, es un factor que en esta edición de Más Salud hemos querido dejar presente. De hecho, en algunos momentos de esta entrevista ha estado presente su hija y hemos podido saludarnos, sabe que estamos en una entrevista. Sin embargo, también lo conversábamos al principio, hay que compatibilizar esta vida de trabajo y también de esta parte personal. Y se cruzan los espacios, porque estamos trabajando en casa. Hay un cruce de temáticas que unas invaden en algunos momentos a la familia, o el trabajo o la familia prácticamente, o las tareas del hogar domésticas invaden también el espacio de trabajo. Entonces es como un fluir bastante complejo, pero la gente tiende el equilibrio, por lo tanto uno busca cada uno su equilibrio y su zona más óptima para poder responder a la exigencia. En esta edición de Más Salud estamos conversando con Pamela Astudillo Cornejo, que es académica de la Facultad de Ciencias de la Salud del Departamento de Kinesiología y también dirige el programa de ergonomía del mismo departamento. Junto a Pamela también hemos estado conversando con Carlos Ibarra Villanueva, kinesiólogo, también ergónomo, y pertenece a este programa de ergonomía.
Carlos, te queríamos preguntar acerca del programa de ergonomía que lo vienen desarrollando desde hace algún tiempo y cómo ha cambiado desde que lo venían realizando hasta ahora. Bueno, ha sido un desafío el tema del programa. Nosotros igual separamos el programa de formación del diplomado con el programa de ergonomía que se está elaborando en la universidad. ¿Ya? Porque por una parte está la formación continua, ¿cierto? Que el diplomado en ergonomía ocupacional, pero el programa de ergonomía tiene una serie de otros elementos que no son solamente la formación. Están justamente la vinculación con el medio a través de los seminarios, los webinars, los cursos cortos, la investigación. En este periodo, de hecho, con Pamela hemos presentado por lo menos tres proyectos de investigación para distintos fondos, digamos, algunos nacionales, otros, digamos, internos de la universidad. Y en ese marco, digamos, es otra línea de trabajo del programa. A eso se agrega también la asistencia técnica que se hace a las empresas, digamos, cuando lo solicitan. De hecho, o a instituciones públicas, a raíz de estos mismos webinars, nos contactaron, por ejemplo, en el caso de Pamela, de una empresa minera, porque querían algunos tips, digamos, para abordar el tema de la salud mental en el trabajo. En mi caso, me contactaron digamos, de la Corporación Municipal de Puente Alto, particularmente un programa de educacional, digamos, de intervención, digamos, de inclusión, en el sentido, digamos, de cómo darle un apoyo a los docentes que están hoy día en situación de teletrabajo. Entonces, el programa en sí es mucho más amplio que solamente el diplomado. Y en ese sentido, hemos hecho todos los esfuerzos, como todos nuestros colegas académicos, ¿cierto? Y profesionales y administrativos de la universidad, de tener una continuidad también en las cosas que están haciendo, porque sabemos que hay una necesidad real. Hoy día la población necesita más que nunca las universidades, ¿ya? Sobre todo con lo que hemos estado viendo, con los mismos datos de la pandemia, ¿cierto? Digamos, y la necesidad, por ejemplo, de los exámenes, cómo las universidades se han ido vinculando en distintos niveles. Entonces, para nosotros ha sido un desafío, pero sí teníamos una experiencia previa, en realidad, con el tema de la formación en línea. Por ejemplo, todo este tema de clases sincrónicas, nosotros lo vivimos cuando estudiamos en Canadá en algunos periodos. Entonces, digamos, era diferente, era otro modelo, digamos, no estaba Skype, por ejemplo, pero hoy día hay una serie de facilidades y plataformas que son mucho más diversas y mucho más completas. Entonces, en eso se ha logrado mantener, digamos, una continuidad, pero el objetivo principal, más que ir, digamos, cumpliendo las horas que tiene que tener, por ejemplo, un diplomado, es simplemente, digamos, responder a la necesidad y tratar de complementar en este tiempo cosas que pudieran a lo mejor haberse visto dejado de lado, a lo mejor en los programas, poder profundizarla, digamos, y darle también un contexto con lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido una experiencia realmente diferente, y no hay que olvidar, y esto también lo vivimos todos, digamos, hoy día estamos en la pandemia, pero hace 3 meses atrás estábamos en pleno estallido social. Entonces ha sido un periodo complejo para todos y todas, digamos, y en ese sentido, obviamente que lo que hemos tratado de hacer es mantener y desarrollar esta disciplina. Creemos que más que nunca es más necesaria, digamos, en la universidad y en la región, ¿ya? O sea, realmente hay una necesidad importante y uno lo ve porque las necesidades, las demandas de apoyo o de orientación no son solamente de la región de Atacama. En nuestros webinars se conecta gente de México, de Panamá, de Argentina, de Uruguay, incluso de Brasil, digamos que, bueno, deben haber gente que habla español bien ahí, pero en el fondo responden más que solamente a una necesidad local, regional. Entonces hemos podido palpar eso, que quizás no era tan visible a través de la formación presencial que dictábamos o con los seminarios presenciales. Y sin duda, las personas que nos están escuchando están esperando ese momento en que Carlos nos va a contar algunos tips para el teletrabajo. Claro, mira, hay varios tips, digamos, que uno puede, digamos, considerar. Hay algunos aspectos pero que pueden ser cómo organizar un espacio de trabajo. Lo recomendable, obviamente, si no tiene, que es lo más común, digamos, que no tengamos el espacio destinado para teletrabajo, porque lo ideal sería destinar una habitación, quizás más tranquila, que uno pueda cerrar la puerta, tener buena aislación acústica y
y buena iluminación, pero lo más probable es que en el 90% de los casos o más, eso no va a ser posible. ¿Ya? Asumiendo que eso no es posible, lo que todos recomiendan, digamos, los expertos en general, la recomendación internacional es que uno trate de ubicar un lugar de la casa en el cual, digamos, pueda destinar para eso, ¿ya? Puede ser el living, puede ser, digamos, el comedor, digamos, dependiendo de cuántas horas voy a pasar ahí, ¿ya? Obviamente que una primera cosa que se recomienda es tratar de mantener horarios de trabajo que sean más o menos similares a la jornada que tenía uno antes. Pero como bien comentaba Pamela, la interferencia entre los temas de trabajo y familiares a veces no lo hacen posible. En mi caso particular, por ejemplo, digamos, teniendo una hija, uno a veces también tiene que apoyarla en la conexión que tienen en su educación a distancia. Entonces, uno no puede seguir exactamente el mismo horario de trabajo. Entonces, tratar de buscar un espacio, sí, cosa que los niños también vean de que cuando uno se sienta en ese lugar, la mamá o el papá, ¿cierto?, está desarrollando una actividad de trabajo, que va a tener interrupción evidentemente, pero por lo menos va a entender de que ese es un lugar donde a lo mejor no es necesario que vaya a poner su juguete, qué sé yo. Ya es una primera cosa. Lo otro, digamos, es que con respecto, por ejemplo, a la iluminación, uno busca lugares con luz natural y eso es normal porque en el fondo estamos encerrados, entonces uno quiere buscar la luz natural, ¿ya? Pero si voy a hacer lectura de documentos en un computador, lo recomendable es tratar de regular esa cantidad de luz, ¿ya? Tratar de evitar, por ejemplo, tener la luz de frente, ¿ya? De frente, digamos, al computador, porque en algún momento me va a generar fatiga visual. Entonces, lo recomendable, si yo tengo persiana o tengo cortina, a lo mejor no cerrarlas por completo, pero evitar que llegue el haz de luz directamente a los ojos, ¿ya? Lo mismo con las ventanas laterales, o si tengo una ventana posterior, las ventanas posteriores son más complejas porque en el fondo generan brillo en el computador y eso termina fatigándonos rápidamente. Entonces, eso es tratar de mantenerla apagado y mezclar en el fondo luz natural con luz artificial. ¿Ya? Eso es un tema que tiene que ver con la iluminación. Con respecto, digamos, a las posturas de trabajo, muchas veces nos preguntan, de hecho, esto que te comentaba de esta asesoría que nos están pidiendo de Santiago, de esta escuela, ¿cierto? Por el tema de las posturas. Siempre hay una cosa que se busca como el tema de las posturas adecuadas. Y en ese sentido, digamos, lo recomendable, la postura más adecuada es siempre la postura siguiente, digamos, o sea, tratar de modificar en cada instante la postura, ya no pasar mucho rato sentado, no mucho rato acostado, eh, idealmente no trabajar acostado, ¿cierto? Pero nadie puede estar rígido, digamos, con el tronco en 90 grados y los brazos apoyados, digamos, en la mesa, que eso sería lo ideal, ¿ya? Lo otro, digamos, incorporar, por ejemplo, algún cojín en la silla. Si uno tiene, digamos, no tiene un escritorio y utiliza la mesa habitualmente es un poco más alta, entonces tratar de poner algún elemento entre el asiento y la mesa para que uno quede mejor. Lo importante es que los brazos estén apoyados sobre la mesa, ¿ya? Y si necesito, por ejemplo, no tengo la posibilidad de un monitor externo, poner, por ejemplo, un par de libros, poner el computador arriba si es que yo tengo un mouse inalámbrico o tengo un teclado inalámbrico. Si no tengo esas posibilidades, lo que se recomienda es buscar, por ejemplo, un archivador pequeño, no muy alto, y sobre el archivador poner el computador, cosa que uno pueda trabajar con una altura adecuada de la pantalla, pero también sin estresar mucho, digamos, los músculos, ¿cierto?, de las muñecas, ¿ya? Eso como en términos generales. Y lo otro, y para finalizar con respecto a esos tips, digamos, de teletrabajo, es hacer una pausa por lo menos de 5 minutos, idealmente cada una hora. O sea, no pasar más de una hora sin moverse, sin desconectarse un rato, salir a caminar a lo mejor al patio, o pararse en la terraza, o en la puerta de la casa, lo que sea. Eso es recomendable, ¿ya? Para profundizar en estos tips, estamos preparando una nota técnica que se va a publicar en nuestra página web y también está disponible el webinar, así que los invitamos a revisarlo. Y estas recomendaciones que bien tienen que ver con lo muscular, probablemente tengan un correlato en todo lo que es la actividad emocional, lo que estamos pensando, y sobre eso también nos puede contar un poco mejor Pamela y de este trabajo que se está realizando en el contexto del programa de ergonomía que está dirigiendo. Ya, en ese sentido, cuando la persona tiene un malestar que percibe, que es a nivel psicológico, que siente un poco de ansiedad o algo que le está quejando, hay que distinguir, o sea, si es ese un estrés, una ansiedad que sube, que tensa de alguna manera físicamente, o que tiene un pensamiento repetitivo de
puede ser catastrófico, algo así. Lo más importante es tomar calma, lo mejor hacer pausas también relacionadas con el tema si es con el tema del teletrabajo, y buscar distractores en actividades que puedan ser hobbies que pueda tener la persona, actividades que pueda desarrollar que sean diferentes a lo que era habitualmente. A lo mejor la persona estaba habituada a ir a jugar a la pelota y ya no lo hace, entonces va a ser muy difícil cubrir esa necesidad de hobby o de esparcimiento que pueda tener la persona, ¿ya? Entonces buscar la forma de realizar actividades que sean gratificantes, pero al mismo tiempo permitan mantener un estado de equilibrio psicológico. Y dentro del ámbito de la actividad que nosotros desempeñamos como coordinadora del Diplomado de Ergonomía Ocupacional, también buscamos que los estudiantes tengan un complemento acerca del el desarrollo de la ergonomía, tanto en nuestro país, como también hemos tenido relatores que nos han permitido también conocer experiencias internacionales. Por ejemplo, tuvimos una persona que de habla hispana, claro, ella es cubana, de nacionalidad de origen, pero está radicada en Canadá y hizo el máster en ergonomía, y ella le mostró cómo había hecho su intervención ergonómica a los estudiantes de nuestro diplomado. Entonces, ese tipo de experiencias claramente a nuestros estudiantes les permite tener una idea, una representación mucho más clara acerca de lo que ellos deben conseguir una vez pasada la pandemia, ya ingresando a las empresas, ya comenzar a hacer el trabajo práctico que tienen que hacer y que ahora por temas de contingencia como lo que estamos viviendo ahora no han podido realizar. Queremos agradecer nuevamente a Pamela Estudillo, Carlos Ibarra, ergónomos, ambos pertenecientes al programa de ergonomía del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Hemos tenido el gusto y el placer de tenerlos en este programa. Muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Carlos. Un cariño bien grande, que estén muy bien. Espero que podamos seguir compartiendo. También cariños a todas las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Universidad de Atacama, la 96.5 FM, y también para Bea, que nos estuvo acompañando a lo largo de este programa. Hemos transmitido una nueva edición del programa Más Salud, que produce la Dirección de Vinculación y Comunicaciones en un esfuerzo conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Los dejamos invitados para la próxima semana por la 96.5 de la frecuencia modulada y online a través del telon.com para ofrecer a usted más interesantes temas con los expertos de nuestra Universidad de Atacama, y que puede escucharlos en nuestro podcast cada vez que lo necesite. Hasta la próxima edición.